Vamos a ver cuál es el estado ahora mismo de las UCIs. Recordamos que en Aragón son 475 las personas hospitalizadas, de ellas 86 a día de ayer, que son la última fecha que tenemos, en UCI. Hablamos con Andrés Carrillo, jefe de la UCI del Hospital Miguel Servet. Andrés, ahora mismo en la UCI del Hospital Miguel Servet hay 32 pacientes, si no me equivoco. ¿Qué valoración hacemos de esa cifra? ¿Es una cifra alta, sí, podemos decir? La situación hoy en concreto es una situación de que estamos en el borde del precipicio. Estamos hablando de 32 pacientes COVID, pero no tenemos que olvidar el nivel de ocupación del no COVID. Esta mañana hemos amanecido que tenemos 0 recursos para poder dar respuesta asistencial ni a paciente COVID ni a pacientes con otro proceso, sea programado o urgente. Esta es la realidad nuestra de esta mañana. O sea, que es el peor momento. Lo cual os podéis imaginar el nerviosismo en los equipos. Para nosotros sí. Si ahora mismo una persona requiriera una UCI, no tendría disponibilidad, Andrés. ¿Quiere decir? En el Hospital Miguel Servet, en este momento no tendríamos capacidad para poder absorber un paciente con COVID. Entonces, bueno, dentro de lo que es la coordinación autonómica, intentaríamos buscarle un recurso en otro centro hospitalario. Por lo tanto, habría Tenéis que tener en cuenta de que el Hospital Universitario Miguel Servet habría que derivarlo. Sí, estamos llevando unos días muy malos porque tenemos un goteo lento, pequeñito, de pacientes COVID, pero cada paciente COVID que ingresa en intensivo tenéis que estimar de que se queda un promedio de unas 3 semanas ingresado en intensivo. Y la presión asistencial principal nos están viniendo por la urgencia. Hay que tener en cuenta que el Hospital Miguel Servet no solo atiende a su actividad urgente, a la actividad programada, sino también tiene que dar respuesta a todas las carencias que tienen el resto de hospitales. Entonces, bueno, que simplemente como cifra, como ejemplo, desde el 1 de enero al 15 de febrero, pues hemos recibido 27 pacientes ingresos directos a intensivo. Entonces, la presión asistencial que estamos sufriendo en todas las fases no solamente se reduce a lo que es el área del Hospital Universitario Miguel Servet. Tenemos que dar respuesta a todas las necesidades que tengan el resto de hospitales. No solamente por carencia en estos hospitales, sino para poder dar respuesta a patologías que solo pueden ser tratadas en este centro. Una situación crítica la que nos está describiendo, que contrasta con esas cifras. Estamos diciendo que están mejorando, que están bajando las cifras, la incidencia acumulada, el índice de reproducción, pero frente a eso la realidad cruda y dura, que es ahora mismo ocupación al máximo en la UCI del Hospital Miguel Servet. ¿Y cuál es el tipo de paciente ahora mismo, Andrés? Pues mira, el paciente COVID hemos reducido la edad. Es decir, se ha hecho un gran esfuerzo por parte de lo que es la integración del equipo de urgencias con medicina interna, neumología, nosotros, que ya lo sabéis, en intentar optimizar al máximo el tratamiento de los pacientes para minimizar el ingreso en intensivo. La terapia de alto flujo, pues ya sabéis, ya la conocéis, se han hecho más de 300 terapias de alto flujo en planta de hospitalización, hemos podido evitar casi 80 ingresos en intensivo, pero como en más de una entrevista ya os he comentado, los recursos son finitos y nuestra situación, y quiera Dios que esto mejore en cuestión de horas y día, estamos ahora mismo en una situación de extrema gravedad por la incapacidad para poder dar respuesta. Nos intentaremos reinventar, porque el objetivo nuestro es dar soluciones a los problemas, ¿no? Y entre el apoyo del resto de centros hospitalarios y la adecuación de los recursos, intentaremos mejorar la situación al paso de las horas y los días. ¿Les consta cómo están otros hospitales? Porque estamos hablando de esa situación hemos tenido que obligadamente... Sí, continúe. Sí. El resto de hospitales, el resto de hospitales, las UCIs están en una situación con prácticamente el mismo problema que nosotros. Un hueco, 2 huecos, es decir, no una situación de holgura, sobre todo los centros públicos, lo que yo tengo más información.
Las UCIs privadas nos están ayudando, porque ya este fin de semana hemos tenido que, bueno, a lo largo de la semana, tener que gestionar pacientes de la privada, tanto pacientes COVID como no COVID. Y la situación es esta es nuestra realidad, es decir, que los macrodatos están mejorando, sabemos que nosotros tardamos en mejorar, pero cada brote que está ocurriendo nos coge en una situación, las UCIs, peor, porque la única brote que se ha controlado prácticamente al 100%, desde un punto de vista en lo que es el área de intensivo, fue el primer brote. Todos los brotes siguientes nos han pillado con muchos pacientes en intensivo. Me da miedo, pánico, la 5 marzada, porque es que no tenemos capacidad de respuesta. O sea, un quinto brote, estaríamos muertos. Y claro, vemos todo muy lejos. Cuando empezó esto en China lo veíamos muy lejos. Pero recuerdo, pacientes de Bélgica fueron trasladados a Alemania. Portugal, que está aquí al lado, ha requerido ayuda de Austria. Se han tenido que mandar médicos. Es decir, que esa realidad de que los recursos son finitos es una realidad. Es una realidad. Y quiera Dios que esto mejore, la situación mejore, también para los pacientes de intensivo, porque nuestro objetivo es darle a los pacientes todo aquello que necesite. Pero nos pilla en el peor momento probablemente de estos 4 brotes que hemos tenido. Esta situación dramática que está describiendo Andrés Carrillo, jefe de UCIs del Hospital Miguel Servet, entiendo que la conocen las autoridades sanitarias, y a la hora de ampliar las medidas, que se relajen o que se alivien, como pide parte de la población, entiendo que ustedes dicen, ojo, por favor, no tomen nuevas medidas, porque como dice, le está dando pánico la 5 marzada. O sea, que ustedes abogan, entiendo, porque no se relajen más medidas en las próximas fechas. De momento tenemos la vista puesta en ese 5 de marzo, porque es el día en el que concluye el confinamiento perimetral de la comunidad, de las provincias. No se sabe si se prorrogará, pero ante esta situación es probable que sí. Yo le hablo de lo que es evidencia. Yo intento manejarme acorde a lo que es la evidencia científica. Y la evidencia científica lo que nos está diciendo es que la vacunación está siendo eficaz, todavía queda mucho camino por recorrer, y que las medidas que se tomaron en el primer brote controló la enfermedad. Todo lo demás no ha controlado la enfermedad al 100%. Ya sé que son medidas muy duras, pero cada 10 pacientes que ingresan en intensivo, 4 se mueren. Y en este momento tenemos a 5 pacientes de menos de 40 años ingresados en intensivo, en una situación de extrema gravedad. Esta es la realidad de esta enfermedad. La gente está muriendo en una época que no le tocaba, y habría que hacer, hay que hacer el análisis paralelo de todos los procesos no COVID que no estamos atendiendo pues con la medida que se necesita, porque no tenemos recursos. Es decir, no es que no queramos, es que no tenemos recursos. No es una negativa por parte de los profesionales, es que no tenemos recursos. Entonces yo cuando salgo por ahí y veo el comportamiento de la sociedad, pues la verdad es que me deprimo. Pues no cabe nada más que decir. Andrés Carrillo lo ha dejado muy claro. El mensaje es la dura realidad, nos pone los pies en la tierra, la situación que están viviendo en hospitales. En UCI nos está diciendo que 5 personas de las casi 40 que hay en UCI, o que tienen menos de 40 años, que están en una situación crítica. Menores de 40, 5 personas ahora mismo en la UCI del Hospital Miguel Servet. Sí, pero que cuando digo que está muy grave, es que digo que está muy grave con riesgo de morirse. Es decir, no es que estén con un cuadro de insuficiencia respiratoria que se pueda manejar en una planta de hospitalización. No, esta es nuestra realidad. Y claro, ves que la sociedad, esto no aprendemos. El 5.º brote llegará. Y quiera Dios que me equivoque. Firmaría todos los papeles del mundo. Que me equivoque, por Dios. Bueno, pues Andrés Carrillo, jefe de la UCI del Hospital Miguel Servet, muchas gracias, porque ese mensaje es muy duro de escuchar, pero es necesario también que lo conozca la población, y mucho ánimo, mucha fuerza. Esperemos que la vacunación poco a poco pues vaya haciendo efecto, esas cifras vayan mejorando y esa ocupación en UCIs también, y ese SOS que lanzan, pues que también llegue a los espectadores que nos están escuchando y nos están viendo. De nuevo, gracias.